Bo día a todos e todas, mellor dito, boa tarde. Benvidos e benvidas a este último 314 que organizamos co Colexio de Enxeñería en Informática de Galicia. Este 314, os novos fondos europeos e a súa aplicación na estrategia de transformación digital da sanidade galega. Hoxe tenemos con nos a Benigno Rosón, que é subdirector de Sistemas e Tecnoloxías de Información no Sergas. Vou trasladar unha serie de indicacións para que poidades seguir o evento da mellor maneira posible. Recomendamos vos empregar auriculares para a correcta audición, maximizar a pantalla. Se tedes algún corte no vídeo ou acumulades retraso, podedes recargar a páxina e informamosles de que teñen un chat a súa disposición a través do cal nos podedes trasladar as vosas consultas que serán trasladadas ao relator ao final da xornada. Sen máis, para non comezar moi tarde, son xa as 3:05, voulle dar paso a Fernando Suárez, o presidente do Colexio Profesional de Enxeñería en Informática de Galicia. Boa tarde, Fernando. Hola, moi boa tarde a todos os que nos seguides a través do streaming e boa tarde tamén ao noso relator de hoxe, a Beni Rosón, que é un placer que este aquí acompañándonos neste último 314, como indicabas, deste ano 21. Seguramente o vindeiro ano retomemos esta actividade que nos permite coñecer de primeira man proxectos estratégicos de xente cun contrastado prestixio, cun contrastado coñecemento do seu ámbito de acción e que, ademais, pois, tamén non só nos explican estes proxectos innovadores, senón que tamén nos permiten interactuar con eles a través de preguntas, neste caso a través do chat, pero esperamos o ano que ven podelo retomar de xeito presencial. Esta cercanía pois sempre é positiva. E como é o último, pois é a guinda deste ano, creo que é un tema de absoluta trascendencia, de absoluta importancia e, sobre todo, de absoluto debate público, non como é o da sanidade, non como nos afectou a pandemia neste último ano e, sobre todo, como a sanidade está sendo un dos sectores máis innovadores na aplicación das tecnoloxías de información tamén para mellorar este sector asistencial, non? E, como dicíamos, temos connosco a Beni Rosón. Beni, ademais de amigo coñecido de moitos anos, é enxeñeiro informático pola Universidade da Coruña, diploma directivo da Xunta de Galicia, e máster en Dirección de Sistemas de Comunicación polo INAP, polo Instituto Nacional de Administracións Públicas. Leva dende o ano 95 traballando no sector tecnolóxico e dende o 99 na Xunta de Galicia, na escala de técnicos superiores de sistemas e tecnoloxías de información. E, como decíamos tamén na súa presentación, dende o ano 2009 é subdirector xeral de Sistemas e Tecnoloxías de Información na Consellería de Sanidade da Xunta. A min gustaríame destacar un pouco as súas iniciativas nestes 12 anos, porque creo que desenvolveron na Consellería, liderados por Beni Rosón, proxectos pioneiros en España dunha gran repercusión tecnolóxica asistencial, como foi a informatización da historia clínica cun enfoque regional, a implantación da receta electrónica, que de feito foi premio tamén ao proxecto da administración concedido polo Colexio Profesional de Enxeñería Informática, ou a digitalización de toda a imaxe médica xenerada polo Servizo Galego de Saúde. Lideraron proxectos TIC moi importantes nunha nova modalidade na que o Sergas creo que a referencia non só galega ou nacional, senón unha das grandes referencias a nivel internacional en materia de compra pública de tecnoloxía innovadora, como foron os proxectos H2050, Innova Saúde ou actualmente Código 100, xerando con elo máis de 30 produtos TIC cunha inversión global superior a 100 millóns de euros e que ademais son un modelo de referencia a nivel europeo. Actualmente están traballando cun proceso de transformación digital neste servizo asistencial de saúde de Galicia, impulsando proxectos de telemonitorización domiciliaria, a conectividade a través de Internet das Cousas ou 5G de dispositivos electromédicos de uso por parte do paciente ou a inclusión do Big Data en procesos de tomas de decisión clínica, tamén con uso de tecnoloxías de inteligencia artificial no diagnóstico asistido por ordenador. Creo que son produtos absolutamente vanguardistas. E, ademais do premio que no seu momento o Colexio lle concedeu a implantación da receta electrónica, tamén no ano 15 o CPI concedeulle ao propio Beni Rosón a título persoal o premio a súa trayectoria profesional polo decisivo papel que xogou no deseño do futuro do modelo de sanidade pública galega.
no ano 20, o ano pasado tamén a Sociedade Española Informática Sanitaria lle concedeu o premio FIO do sector de saúde polo seu destacado labor en logros na implantación de proxectos de transformación digital nesta saúde. E creo que é importante tamén, e decía que bueno, está no debate actual como se van a xestionar estes fondos europeos, non só os fondos de recuperación e resiliencia, sino o novo marco de financiamento europeo, Horizonte 2025, se non me equivoco, bueno, me correxirá Beni, este novo modelo, este novo marco de financiamento e tamén estes fondos de recuperación con proxectos de tanto calado ou de tanta envergadura que nos vai contar case que aquí tamén en primicia como é a 8ª área sanitaria, que sea unha área sanitaria de marcado carácter tecnolóxico. Creo que unha vez máis Galicia, os Sergas en concreto o liderazgo de Beni, destacan nesta utilización da tecnoloxía para mellorar o servicio sanitario. Por eso, yo agradecemos por la parte que nos toca e, sobre todo, agradecemos personalmente que hoxe nos acompañe aquí cunha temática tan interesantísima polo que lle deu paso, non lle roubo máis tempo, porque realmente o que vai contar é interesante para todos vos. Agardo que o disfrutedes, que aproveitemos todos e lembrade que tedes tamén a oportunidade de plantexarlle preguntas ao final da súa exposición para que calquera cousa que poida quedar ou calquera dúbida que poidades ter, já poidades plantexar en directo e nos la resolva coa súa amabilidade, como sempre fai. Beni, moitísimas gracias e adiante. Muchísimas gracias, Fernando, por la cariñosa y extensa presentación. Y también dar las gracias al colegio por darnos la oportunidad a la sanidad pública gallega de un poco trasladar, yo creo, lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer y además a cada uno de los agentes que podéis estar escuchando en vuestro perfil de profesionales TIC, de empresas o de ciudadanía, pues un poco dar, o por lo menos lo intentaremos en este ratito, un poco de luz a los pasos que estamos queriendo dar, aprovechando un momento, creo que clave, después de empezar a dejar atrás, yo espero, esta pandemia, que además ha servido para fortalecer la tecnología y poner en valor pues muchas de las herramientas y de las estrategias que la sanidad pública tenía desplegadas en este ámbito, y hacer un poco de reflexión de en qué punto estamos y, sobre todo, insisto, lo que nos viene en futuro y lo que queremos abordar, con qué instrumentos, y hacerlo, pues como siempre decimos, en colaboración con todo el mundo, cada uno en el papel que tiene que jugar, para construir un proyecto cada vez pues, mejor y más atractivo, ¿no? Por lo tanto, que me hayan dado la posibilidad de contarlo es extraordinario y además es que hay que darle la enhorabuena al colegio por este tipo de iniciativas. Como os decía, perdonad un momentito, voy a compartir la presentación. Yo creo que ahora debería estar. Un poquito el objetivo de estos 20-25 minutos que yo quería compartir con vosotros, pues es explicar todo esto, ¿no? Y bueno, la primera slide, que siempre es obligada, es un poco trasladar en lo que estamos trabajando y hacia dónde camina la sanidad, porque cuando hablamos de procesos de transformación y de transformación digital, al final la tecnología tiene que ayudar a las necesidades del negocio, en este caso a las necesidades de una organización que siempre está en continuo cambio, pero que ahora mismo, pues efectivamente, necesita caminar hacia unos modelos de atención distinta o complementarias a los que venimos dando y unas necesidades que cada vez más el ciudadano o el paciente nos reclama, ¿no? Como es la posibilidad de manejar su propia salud, lo que llamamos empoderamiento, de hacerlo lo más cercana a su casa con procesos de telemonitorización y de atención domiciliaria, lo que es gestionar cada vez más transversalmente los procesos de salud, que es la gestión de la cronicidad, esa medicina que cada vez es más personalizada, más predictiva, más participativa y de precisión, ahí las tecnologías juegan un papel esencial,
medir lo que hacemos, esto es lo que llamamos medir, medir los resultados de la salud, no tanto la cantidad de cosas que hacemos, sino que lo que hacemos realmente produce una mejora en la salud del paciente. Eso es importante. Por tanto, ahora se habla mucho de los resultados de salud o la medicina basada en valor. Ya no solo es importante cómo tratar al paciente, sino que el paciente se sienta bien tratado, ¿no? El medir su perfección respecto a cómo está siendo atendido en su problema de salud, en su patología, ¿no? Ayudar a los profesionales a ese apoyo con tecnologías a diagnosticar. Aquí hay muchas herramientas basadas en inteligencia artificial que nos pueden dar ese salto cualitativo, hacerlo cada vez más en movilidad. Y un factor esencial, que yo creo que todos somos conscientes, es además protegernos de todos estos ataques o amenazas que existen, donde la ciberseguridad cada vez juega un papel más importante, ¿no? Esto es un poco en el ámbito en el que trabajamos y en el que nos movemos. Y como comentábamos, pues hay una oportunidad ahora fantástica de hacerlo, porque Europa va a hacer una inversión. Bueno, yo creo que lo habéis visto todos en la prensa, en las noticias, bueno, en cada uno de vuestros ámbitos. Europa va a hacer una inversión sin precedentes aportando fondos a los estados para recuperarnos de este proceso del COVID y avanzar especialmente en los procesos de digitalización, que juega un papel esencial en lo que entiende Europa, una recuperación y una recuperación y una reconstrucción pospandémica, ¿no? De hecho, yo aquí he puesto este gráfico que pone en significancia esa cantidad de dinero, lo veis aquí, que se está moviendo, y además se está moviendo en dos vías. Una, la financiación habitual que se venía produciendo hacia las regiones, con un porcentaje de aportación, dependiendo de si éramos regiones líderes, regiones más retrasadas o regiones que se encuentran en la mitad del camino. Y además, esto lo complementa, que son los MFF, lo complementa unos fondos de nueva generación, los que se están llamando Next Generation, que aportan ese impulso a la salida de esta crisis, ¿no? Yo creo que la mejor manera de verlos, y yo lo tenía por aquí, os lo voy a colocar, aquí. Es ver un pequeño vídeo que lo relata. De todo el mundo en internet, lo que nos cuenta es perdonad un momentito. Ahora se ve. Vale, perdonad. Ya sabéis esta parte del caco del herrero del tiro de palo. Bueno, os decía que es un vídeo cortito en donde se explica lo que es los fondos de Next Generation y esa inversión importante que van a hacer. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, empiezan a aparecer y son reiteradas, lo veréis en esto, más los fondos tradicionales, aparecen de manera continua todos los procesos de digitalización y la sanidad como uno de los pilares claves. Aquí el Green and Digital se centra también en generar empleo, darle oportunidades a la gente joven. Tenéis por aquí en temas especialmente de innovación, otra vez la digitalización, en los nuevos perfiles, en donde en el campo de las tecnologías está claro que van a aportar una
complemento valor y en la sanidad, lo veis por ahí. Y por otro lado, the European Union's regional policy contributes to a better life for people in Europe. Post-2020, a new cohesion policy ensures that all corners of Europe take part in the green and digital transition. The policy is designed to be more flexible than ever and can react to unforeseen challenges. So what's new? 5 main objectives now drive investments. A smarter Europe, achieved through innovation, digitization, economic transformation and SME support. A greener, carbon-free Europe, implementing the Paris Agreement and investing in clean energy to fight climate change. A better connected Europe, with strategic transport and digital networks. A more social Europe, supporting social inclusion and delivering equal access to healthcare. A Europe closer to citizens, based on locally led strategies and sustainable urban development. In line with these investment priorities, regional funding is more tailored. It continues to be largely based on GDP per capita, but new criteria have been added. Vale, pues esto lo tenéis a disposición vuestra. Os quería dejar un poquito, probablemente muchos lo conozcáis, pero yo creo que era bueno hacer un pequeño refresco, insisto, de la importancia de estos fondos, de la cantidad de dinero que se va a movilizar y que una de las líneas estratégicas es la digitalización. Y no la digitalización, sino la transformación digital. Un poco también por acabar de concretar este espacio de fondos, fijaros los fondos que ahora mismo tenemos a disposición de las administraciones o de las empresas todavía activos. El FEDER del 14-20 aún lo estamos terminando, se ha alargado hasta el 22. Nosotros el próximo año aún vamos a tener casi 5 millones de presupuesto en fondos FEDER de este anterior periodo. Estamos ya trabajando en los fondos FEDER 21-27, que van a dar cobertura a estas nuevas iniciativas, y ya están en funcionamiento de la parte de Next Generation 2 tipos de fondos. Los de REATEU, que están para el 2022-2023. Estos fondos son los que han movilizado más rápidamente para combatir la pandemia. Por ejemplo, en el Sergas el próximo año destinaremos en TIC 18 millones para dotarnos de infraestructura y de proyectos transformadores, y están ya los fondos MRR, que os decía que son de más largo recorrido dentro de esto de Next Generation, que los está moviendo fundamentalmente el Ministerio para seguir dotando de esa capacidad, ¿vale? A mayores, nosotros, como siempre, seguiremos licitando fondos propios y pues existen también otras fuentes de financiación que hace posible que podamos optar a todos ellos. Y os decía también que aquí el Sistema Nacional de Salud, bueno, todos estos fondos son fondos de Estado que después se distribuyen a las comunidades. O se distribuyen a las comunidades o se mueven alrededor de las empresas. Y aquí, en salud digital, se ha creado una estrategia y una apuesta fuerte del Gobierno por fomentar los servicios públicos digitales, por la interoperabilidad de la información sanitaria, por la analítica de datos y por la explotación de la información. Todo confluye para que tengamos unos años donde se haga esa inversión en el entorno de salud, ¿vale? Y os decía, para seguir también aterrizándolo en nuestro entorno ya más gallego, donde siempre hemos hecho una apuesta por la innovación para transformar la organización. Nosotros, como yo creo que la mayoría sabéis, llevamos unos cuantos años utilizando los fondos de innovación para precisamente hacer esa transformación. Y fijaros los planes que hemos tenido desde el 2011. Los primeros planes que hemos ejecutado es un plan de innovación para dar vida al Hospital del Futuro y, en paralelo, uno centrado en la asistencia basada en el paciente, es decir, construyamos hospitales digitales y construyamos una sanidad en donde vayamos a un modelo también
más cercano al paciente en su domicilio o por teleasistencia, ¿no? Y esto, fijaros que nosotros lo empezamos a hacer en el año 2011-2012. De hecho, ahora os enseñaré un poco el modelo de transición de productos que hemos tenido, donde varios de ellos pues, nos han ayudado mucho en esta pandemia. Y cerramos el anterior año también un modelo ya más en la parte de envejecimiento activo de la población mayor, hacerle cada vez la vida más sencilla, y del empoderamiento del paciente, es decir, de dotar al ciudadano de las herramientas necesarias para autocuidarse, ¿no? Y también ha sido una inversión de 13 millones de euros. Que, insisto, ahora veremos un poquito también pues cómo han ido esas iniciativas, y muchas de ellas las veréis que quedan reflejadas en que ya se están utilizando de manera habitual por parte de la ciudadanía o por parte de los centros, ¿no? Y ahora estamos, que es importante porque además estos fondos nos ayudarán a ello, en dos grandes proyectos también. Un plan de innovación en el ámbito de la gestión de los estudios de investigación biomédica y ciencias de la salud, que entendemos que es clave. Es un proyecto dotado con 6 millones de euros y trabajado ya con el Mineco, que verá la luz y se licitará ya porque está aprobado y pendiente simplemente de concluir el trámite de contratación, que se licitará ya durante este mes y pico, y que es un proyecto muy ambicioso en donde lo que queremos es recoger de forma regional un sistema para gestionar y coordinar toda la investigación que se produce en nuestros centros sanitarios. Y un proyecto que acaba de ver la luz, que el otro día el presidente lo presentó cuando trasladó los presupuestos, y hoy también lo está haciendo el consejero, que es la octava área de salud digital, que básicamente lo que pretende es que durante estos próximos 3 años nos dotemos de la infraestructura y aprovechemos ya la tecnología que tenemos desarrollada o adquiramos más, para que, además de las 7 áreas sanitarias que existen físicas, en donde cualquier gallego va pues, a su centro de salud o a su hospital de referencia, hay una octava que cubra digitalmente y apoye a estas 7 áreas más físicas. Es decir, en vez de crear una octava área y repartir el escenario geográfico o dividir a los pacientes en 8 tramos, lo que decimos es no, pongamos un área que esto, el ámbito digital nos lo permite, sobre ellas, que complemente a todas, y utilizando, lo veréis, pues, la tecnología como facilitadora. Y os decía que también, fijaros, pues ya el largo camino que llevamos en temas de innovación tecnológica especialmente, también se han producido esos grandes avances o esos grandes saltos en momentos de crisis. En el 2011 era una crisis económica, fue la que nos hizo cambiar el modelo de compra, porque el modelo tradicional no éramos capaces de sustentar la inversión que teníamos que hacer con un modelo tradicional de utilizar el dinero, digamos, del día a día de la tecnología y de la inversión en la administración de esa tecnología, y optamos por recurrir a unos fondos de I+D que servían que estaban en Europa para potenciar la innovación, que servía para co-crear productos con las empresas, de manera que una organización como la nuestra, pública, una vez conseguido eso, se dotaba de esos productos, pero también las empresas, una vez conseguido eso, las podían vender fuera de Galicia. Ahí pegamos un empujón tremendo. Nos vino la crisis sanitaria, la peor crisis sanitaria de la historia, cuando hemos tenido que utilizar con intensidad todo lo digital, porque no podíamos casi salir de casa, había un aislamiento físico. Esa tecnología, que sabéis que siempre cuesta implantarla y hacer ese cambio cultural, esa tecnología que habíamos ido madurando durante esos años, nos sirvió para gestionar mucho mejor este año y pico de pandemia, porque está claro que las herramientas digitales en estos contextos ayudan mucho, ¿no? Y se produjo un salto cualitativo, que ahora lo veréis, en el uso de esa tecnología. Es un poco lo que buscamos ahora con estos nuevos proyectos más enfocados a la investigación biomédica y a pegar este salto digital y esa transformación digital con la octava área de salud. Les decía también, por ver un poco el camino recorrido,
aquí no es exhaustivo, lo que he querido representar, pues todo ese conjunto de grandes proyectos que hemos ido construyendo con compra pública de tecnología innovadora, cómo ha ido avanzando. Y por un lado está el grado de despliegue y madurez del proyecto y por otro lado el grado de comercialización. Bueno, esto de la innovación, algunos van más rápido que otros, algunos les sirven más a la organización y otros les sirven más a las empresas. Claro, lo ideal es estar arriba, pero en cualquiera de estas posiciones los sistemas avanzan. Y fijaros, sistemas como la telemonitorización en casa, donde hemos conseguido que todos los pacientes COVID hayan podido estar conectados digitalmente con su médico de primaria o su unidad de seguimiento en el hospital, un portal del paciente en donde más de 800.000 personas ahora pueden consultar su historia clínica o descargarse su certificado de salud a través de Sergas Móvil, un sistema de gestión de la atención telefónica y de encuesta asociado al proyecto Código 100, fijaros cómo se han ido desplazando hacia los lugares de gran madurez de producto. Y otros han sido también referencia por estar implantados en otras comunidades, como puede ser el sistema de quirófanos o la gestión de la dosimetría o todos los sistemas de digitalización o de incomunización. Yo creo que esto demuestra que la co-creación de productos entre administración y empresa funciona y tiene beneficios claros para ambos y es un modelo en el que debemos de seguir. Y os decía que además durante este periodo de tiempo pues hemos conseguido ya manejarnos de manera natural con la atención virtual. Fijaos que el 20% de las primeras consultas de atención especializada se resuelven entre profesionales sin presencia del paciente, enviando una prueba, una aportación de imagen. Un médico de primaria y un especialista son capaces de adoptar conjuntamente decisiones para con el paciente sin que tenga que cambiar el paciente de nivel. Y bueno, más del 40%, de hecho ha sido mucho más en época de pandemia, las consultas de atención primaria se han podido resolver telefónicamente, ¿no? Probablemente esto hace años era impensable. ¿Y hacia dónde caminamos? Pues al diagnóstico en red de las pruebas de imagen, que ya se hacen con naturalidad, o al apoyo no presencial en la asistencia al ictus, ¿no? Incluso en la monitorización de las personas que tienen sistemas cardioimplantables, en donde están permanentemente conectados con nuestro sistema y si hay algún problema y ha tenido que actuar el sistema cardioimplantable para darle una pequeña ayuda al corazón de la persona porque tenía dificultades, no solo lo hace, sino alerta de que eso se ha producido para que se produzca una actuación rápida por parte nuestra, ¿no? Y como os decía, en esa octava área sanitaria tenemos mogollón de retos que abordar, como es todo el tema de diagnóstico de patologías en red, la coordinación de la telemonitorización de las patologías crónicas, ese apoyo a la ciudadanía en procesos de autocuidado de la salud, la evaluación del paciente en función de la información que aporta él mismo, ahora lo veréis también, las carpetas de salud, la posibilidad de que tú escribas cosas relacionadas con tu salud y el profesional las pueda ver, es un canal nuevo de iteración que aporta mucha más flexibilidad en esa nueva manera de atender a la gente, ¿no? Bueno, la mejora en la eficiencia en la programación y coordinación de recursos físicos, la gobernanza y el desarrollo de los procesos de impresión 3D. Es decir, tenemos un conjunto importantísimo de retos que os dejo ahí, que vamos a abordar seguro y si no sería mucho más complicado si estos fondos no se hubiesen puesto en marcha. Y os decía que hemos ido acompañando, o estamos convencidos que esto lo podemos hacer porque hemos ido acompañando esto de despliegues efectivos durante este tiempo, ¿no? Tenemos una historia clínica extendida en toda nuestra red sanitaria y ya en movilidad, es decir, la gente que se desplaza a los domicilios de los ciudadanos puede llevar en un tablet la historia, consultar la información, hacer una receta o incluso escribir
la información clave de salud. Esto nos ayuda a tener una gestión transversal de todo el proceso clínico del paciente. Hemos abierto canales de comunicación fortísimos con la ciudadanía. Yo creo que los conocéis porque probablemente todos os habéis ya conseguido bajar el certificado de vacunación desde nuestras aplicaciones. Incluso vuestra imagen digital para hacer una segunda opinión o consultar algún dato de salud. Lleváis vuestra tarjeta sanitaria en el móvil y pues ya tenéis la posibilidad de consultar los datos de vuestros hijos. Que insisto, esto, gracias al proceso de digitalización fuerte que hemos hecho, significa que 800.000 personas este año lo han conseguido hacer de manera habitual, ¿no? Cuando empezamos esta pandemia y con estos sistemas teníamos una penetración de cerca de 100.000 personas. Hemos multiplicado por 8 esa accesibilidad, ¿no? Ese salto digital, yo estoy seguro que no se hubiese producido si esta pandemia no nos hubiese obligado a atrevernos a generar nuevos canales con la ciudadanía, ¿no? Y os decía que nuestro reto ahora, que será además muy cercano en el tiempo, es que porque es uno de los proyectos que venían en Código 100 y ya tenemos para desplegar, es que el ciudadano aporte su información en base a que tenga un dispositivo, un reloj y pueda mandar sus datos de actividad física, en que pueda sacar una foto y enviársela al facultativo, de manera que ese facultativo, eso sí, tiene que ser el paciente el que decida que la comparte con el facultativo, si no, sí que le estaríamos albergando su información, pero no lo haríamos visible al facultativo. En el caso de que esto lo quiera, lo podría ver el facultativo desde la historia clínica e incluir, si quiere, esa información en la historia clínica. Un salto que consideramos importante. Os decía, hemos estado también monitorizando a muchísimos ciudadanos por sus procesos COVID, de POC, insuficiencia cardíaca, e incluso hemos dado el salto a monitorizar a la ciudadanía. Le hemos dado la posibilidad a las personas sanas, pero que estaban aisladas, de que nos comunicasen su estado de salud para prever una posible infección porque empezaban a tener fiebre o molestias. Es decir, hemos extendido la plataforma por encima de los pacientes, haciéndola llegar a la ciudadanía. También hemos desplegado con intensidad la comunicación más de procesos administrativos, facilitando a la gente que nos llama, que si no le cogemos el teléfono nos puede decir que le llamemos nosotros. Estos son los sistemas de CRM, que son son los sistemas de gestión de la actividad del ciudadano y nuestra respuesta hacia ellos. Hemos enviado también encuestas de satisfacción o incluso encuestas sanitarias preguntando si los ciudadanos seguían teniendo síntomas de COVID, que es lo que se llama COVID persistente, pasados los 6 meses. Es decir, hemos abierto también esos canales que nos permiten saber, una vez atendido el paciente, la satisfacción o el estado de salud que está percibiendo él una vez que digamos que el proceso agudo ha finalizado, ¿no? Y esto nos abre también, como podéis ver, un conjunto tremendo de posibilidades. Hemos hecho un esfuerzo también muy importante en todos los temas de las plataformas de gestión del conocimiento, que son plataformas formativas tanto para las asociaciones como para nuestros propios profesionales. Hemos avanzado en el diagnóstico en red y fijaros, en todo el tema de la vacunación nos ha servido también para hacer cosas que hasta ahora no teníamos solucionadas, como es convocar de manera masiva a la ciudadanía a hacerle a administrar la vacuna
en grandes recintos, pudiendo llegar a un volumen de actividad que de otra manera hubiese sido impensable. Fijar lo que hubiese supuesto hacer un proceso de vacunación teniendo que llamar a todos los pacientes, ¿no? Hemos utilizado chatbot de voz automatizada, por lo menos en Galicia es la primera vez que esto se hacía a las personas que no lo podíamos llamar por SMS, poderlo hacer a través de llamadas a su teléfono fijo, ayudándonos de automatismos para que nos dijesen nuevamente sin una persona del otro lado llamando si van a asistir o no a la vacunación. Hemos montado sistemas de cita, autocitación selectiva. Esto yo creo que lo conoce todo el mundo porque el día que decidimos convocar a la gente joven, yo creo que tenían cada uno 4 o 5 móviles ahí pendientes, porque dijimos que a las 9 de la mañana lo abriríamos y nos ocasionaron algún pequeño problema de saturación que bueno, se corrigió con cierta agilidad, pero cuando se corrigió íbamos al ritmo de casi 20.000 citas a la hora dadas, con una efectividad tremenda después a la hora de que esta ciudadanía joven se viniese a vacunar, ¿no? Y en el último punto que me quería parar de esto, porque yo creo que es importante, es en todo el trabajo que estamos haciendo, que están haciendo todas las comunidades, en todo lo referente al espacio de datos sanitarios. Yo creo que sois conscientes todos de que la necesidad de convertir todos los datos que maneja la sanidad en información de valor para tomar decisiones clínicas, para hacer investigación o para cambiar las maneras y mejorar la gestión de la organización. Todos estamos haciendo un esfuerzo. Europa es consciente de esto. Fijaros que se está hablando de una gran inversión en todo lo que es la gestión del dato, en todo lo que es la inteligencia artificial y lo que son las redes federadas de información, porque toda la información junta de ciertas patologías, por ejemplo, en el ámbito europeo, es más fácil de investigar y dar soluciones a ciertos problemas que si cada uno solamente tiene su pequeño cachito de información, ¿no? Eso sí que hay que hacerlo, efectivamente, con mucha privacidad y siendo muy rigurosos con los temas de seguridad. Pero sí que es cierto que se está avanzando tremendamente en las redes federadas de datos. Bueno, lo que viene a decir esta slide es que nosotros estamos convencidos de que, y llevamos años promoviendo un lago de datos, un data lake, de toda la información sanitaria nuestra, en donde nos caben toda la información estructurada, no estructurada y la imagen médica que se genera en los distintos ámbitos de atención. Tenemos herramientas que estamos empezando a desplegar, como digo yo, tipo Google, que les permita a los profesionales sanitarios buscar fácilmente esa información que no solo escriben de manera codificada, sino que escriben en sus informes clínicos, el poder buscar pues, patologías haciendo uso del lenguaje natural y linkando información variada para obtener esa tipología de pacientes que lo están cumpliendo y hacer también un esfuerzo porque esa información y esos datos también lleguen de forma ya más trabajada y más anonimizada a las personas que lo veis aquí abajo, que son científicos de datos, ¿no? Lo que estamos llamando pues, esas islas esas playas de datos con calidad y sin información sensible que pueda poner en riesgo el anonimato del paciente y que sirva para estas redes de investigación. Pero fijaros que lo que pongo aquí también, que es importante, todo esto porque también es importantísimo hacer un esfuerzo en mejorar en todo lo relacionado con apoyo al diagnóstico en base a la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es inteligencia que hay que entrenar, por eso es artificial. Y el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial solo es posible si hay unos buenos datos de base y además hay una cantidad importante de datos de base. Por lo tanto, insisto, eso yo creo que será lo que todas las comunidades articulen seguro, porque el Ministerio además está en ello y está coordinando esta iniciativa y Europa está muy pendiente de financiarla,
es en donde vamos a tener todos un gran reto de trabajo, pero también es el futuro, hacer una sanidad inteligente, hacer una historia clínica inteligente, hacer unos algoritmos de diagnóstico de las imágenes y de las pruebas que la máquina ayude al profesional. Esto es un profesional ahora mismo pues, que está diagnosticando pruebas de radiología, tiene claro que si no utiliza la inteligencia artificial es peor profesional, porque la inteligencia artificial no lo sustituye, le ayuda a ser más preciso, le ayuda a ser más rápido, le ayuda a no olvidarse o evitar a lo mejor algún fallo de percepción, porque después de llevar 20 o 30 imágenes diagnosticadas, a lo mejor se te escapa alguna cosa en alguna, que alguien te puede alertar, ¿no? Ese segundo apoyo es esencial para conseguir esa red de seguridad, ¿no? Voy terminando porque seguro que tenéis una cosa que preguntarme y otra ganas de comer. Os decía, tenemos esos fondos, tenemos por lo menos en Galicia un buen proyecto y una buena estrategia que hacer, que desplegar estos años, y tenemos una buena tecnología de base que nos la va a facilitar muchísimo. Todos coincidimos en que todos los que estamos en el mundo sanitario coincidimos en que hay que trabajar en esa medicina de las 5 Ps, de que sea una medicina predictiva, preventiva, personalizada, participativa y poblacional, es decir, que aborde todo el conjunto de la población. Para prevenir hay que actuar en todos, no solo en las personas enfermas. Y sí que es cierto que ahora también se produce yo os decía, hay dinero, hay proyecto, hay estrategia, pero también es cierto que ahora hay una tecnología nueva, una tecnología, bueno, yo no diría incipiente, sino una tecnología que va madurando. Y digo no incipiente porque la inteligencia artificial lleva mucho tiempo hablándose de ella. También viene acompañada del invierno digital, donde hubo años en que esa inteligencia artificial no avanzaba lo suficiente como para cubrir estos retos que, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿no? Pero sí que es cierto que en esto se ha mejorado muchísimo. Y ese grupito ahí de tecnologías que pongo yo, que no son pocas, bien utilizadas, y esto también lo tenemos claro todos, son las que nos pueden pegar un salto significativo. Está la inteligencia artificial, está el Big Data, que desde luego ha venido a traer una velocidad en el procesamiento de datos y un abaratamiento de costes que nos facilita a todos empezar a hablar de poder utilizar bien esa información. Antes era muy costoso obtener información precisa sobre grandes volúmenes de datos. Ahora no lo es, porque además te permite manejar datos heterogéneos y gracias a la inteligencia artificial aplicada al procesamiento del lenguaje natural, datos no estructurados, ¿no? Quizás ahí es un reto que hay que cubrir, que todavía tendría que funcionar mejor. Hay que también saber trabajar con cierta incertidumbre de que los datos no estructurados no te van a dar la certeza del 100%, pero como es lo perfecto es un amigo de lo bueno, un 95% de seguridad en lo que estás analizando te genera un valor mucho más grande que no hacerlo porque no crees que el dato sea lo suficientemente preciso. Están todos los temas de realidad virtual y aumentada, que yo creo que acabarán despegando, y para la sanidad es importantísimo, pues esto de, antes de entrar en un TAC, el poder simular digamos, la situación en la que te vas a encontrar durante media hora, que no vas a poder prácticamente moverte, y prepararte para no tener esa sensación de ahogo o de estar en un sitio cerrado. El prepararte antes de una intervención quirúrgica, pues simulando lo que puede pasar. Multitud en los profesionales, el poderse entrenar en sus técnicas antes de tener al paciente en la mesa de operación. Yo creo que eso abre un camino tremendo a la realidad virtual y aumentada, y cada vez más es más precisa, más económica, más rápida. Vamos, no hay ninguna duda. Los asistentes virtuales, yo creo que cada vez nos hemos acostumbrado más al Alexa en casa, y por qué no, que nosotros es uno de los proyectos de innovación que estamos
en el que hemos trabajado y en donde seguiremos invirtiendo, que ese Alexa no te ayude solo a saber qué tiempo hace o que te ponga el despertador o que te ponga las canciones de tu grupo favorito, sino que te ayude a recordar que tienes que tomar medicación o te avise que tienes una cita médica o te la facilite algún trámite administrativo. Yo creo que esto es fácil de entender, que en poquito tiempo lo tenemos que tener, un Alexa, otra marca, digamos, sanitario, ¿no? Todos los temas de impresión 3D, ahí es desde las prótesis, los audífonos, fijaos que ahora se está hablando de que se empiezan a hacer órganos artificiales, la medicación, que hay un tema de regulación, pero la medicación individualizada a través de los sistemas de impresión 3D, hay un campo tremendo, ya consolidado y por consolidar. Y además una industria alrededor que, desde luego, si somos polo tecnológico de ella, sería fantástico, ¿no? Todas las plataformas de aprendizaje, la robótica, la automatización de los procesos. En la automatización de los procesos hay mucho que trabajar y unas buenas herramientas ahora. Los gemelos digitales, yo creo que tenemos que ser capaces de tener un hospital, un centro de salud simulado digitalmente que nos permita ver que si mañana cambiamos algo en ese hospital virtual, pues a lo mejor somos más rápidos diagnosticando o atendiendo a los pacientes en urgencias. Insisto, simulando que ponemos 2 recursos más o que variamos la manera, el circuito físico por donde van los pacientes, o que cambiamos alguna práctica asistencial. Igual en la población, el poder simular la población gallega y ver qué le pasa cuando entra la nueva variante Delta, cuál es el impacto la Delta Plus, cuál es el impacto que cuando se empieza a contagiar la gente puede tener en un modelo simulado, te da mucha experiencia para después ese modelo real, que evidentemente algo cambiará porque es difícil clonar el comportamiento humano o las características que cada uno tenemos, pero desde luego nos daría mucha más visibilidad. Todos los temas de IoMT, que no deja de ser el conectar todos los aparatos médicos, ese Internet de las cosas médicas, ¿no? El conectar todos los aparatos médicos para que el ciudadano fácilmente pueda, con sus sensores o sus equipos de medicina portátil que tiene, enviar esa información para que nos pueda alertar de desviaciones en su salud o en su comportamiento diario que alerten de que hay que actuar. Todo el tema de 5G seguro que nos facilita todo lo que son esa sensorización y ese acceso rápido a esa información de Internet de las cosas. Y el último que me quedaba por decir del círculo es esos módulos no módulos, esa gestión segura de todos estos elementos sanitarios que manejamos, ¿no? Hablamos del IoT, que es conectar mucho aparataje, hay que hacerlo de manera segura. Aquí es un campo en donde todos, profesionales tecnológicos, empresas, administración, tenemos que trabajar, y es un campo que se extenderá seguro en inversión y en efectividad durante estos próximos años. Yo os decía que finalizaba ya, un poco volviendo a trasladar que nuestro gran reto probablemente sea conseguir que esa octava sanitaria empiece a funcionar cuanto antes, y además será un tema que irá increciendo. No hay que tener la octava área sanitaria montada al 100% para empezar a derivar procesos hacia ella, pero fijaros que la apuesta es clara. Tiene que haber probablemente una manera de mejorar nuestra organización, estamos seguros, es basándolo en una transformación digital y un apoyo digital. Y yo no tenía más, no sé, voy a hacer aquí, dejar de compartir la pantalla y no
asustarme, bueno, sí que me asusto un poco sobre el tiempo empleado, pero bueno, espero que os haya por lo menos abierto un poquito la mente de todo lo que podemos hacer en estos próximos años y un poco el estado de situación y cómo podemos invertir entre todos esos fondos que nos van a servir seguro para mejorar. Pois moitísimas grazas, Benigno. Temos xa unha pregunta a través do chat. Lembrar aos asistentes que están agora mesmo que se poden trasladarnos as súas consultas a través do chat. Traslado a de Fernando. Beni, me parece moi interesante lo que comentaste del Data Lake. ¿Hasta qué punto os estáis coordinando con el Ministerio y otras comunidades en la estrategia de datos? Pues mira, es una pregunta muy sencilla de contestar. Yo creo que la coordinación va a ser absoluta porque, bueno, primero, el Ministerio ya articulado tiene una Secretaría de Transformación Digital, el Ministerio de Sanidad. Una de las líneas estratégicas es todo el tema de datos, del espacio de datos. Es en donde va a utilizar esos fondos europeos y los va a trasladar a las comunidades si hacemos una apuesta por ello. Y nos ha convocado, o sea, ya nos ha convocado a todas las comunidades esta semana para formar un grupo de expertos en donde consigamos potenciar cada uno nuestras bases de nuestro espacio de datos, estandarizarlo y federarlo para poner la información que todas entendamos que es necesaria, insisto, además con temas de seguros y anonimizados, para que estén a disposición de todo el mundo. De hecho, vamos, por concretar, iniciativa ya montada, me acuerdo claro de todos, con dinero, con financiación para ello, modelo federado y lo que nos queda es hacerlo con rigurosidad, pero entre todos. Muy bien, moitas grazas, Benigno. Paso a trasladar a la siguiente pregunta de Javier. Gracias por la presentación. Sobre las previsiones en el área de impresión 3D, ¿cuáles son las perspectivas en este campo? ¿No es la esterilización un techo de cristal para esta tecnología? Perdón, la última pregunta, ¿no es la? ¿Esterilización un techo de cristal para esta tecnología? La esterilización. Sí, imagino que igual o tema de que as impresoras traballen con materiais que estén esterilizados ou esterilizar o produto final. Contesto y a lo mejor tiene que volver a preguntar porque no la contesto completa. A ver, primero, nosotros lo tenemos clarísimo que es una línea porque se ha quedado dentro de la Comisión de Innovación de la Xunta un grupo específico para ver cómo gestionamos estratégicamente el desarrollo de todo lo relacionado con la impresión 3D sanitaria. La impresión 3D sanitaria, como os decía, se mueve en muchos ámbitos, desde los temas de prótesis que ya están, o sea, las prótesis ahora mismo ya se hacen con impresión digital y de manera individualizada para cada uno de los ciudadanos. Los audífonos es un claro ejemplo también donde prácticamente todo se hace con impresión 3D. Y ahí están muy estandarizados los materiales y en su fabricación ya llevan, vamos, sellos de calidad. De hecho, ahí el modelo a discutir es qué parte de esa abordamos nosotros y en dónde se hace. Es decir, a lo mejor nosotros tenemos que mandar solo el diseño y mandarlo a fábricas ya de impresión 3D acreditadas o interesa crear un ecosistema y hacer una inversión de región, etcétera. ¿Vale? Aquí el modelo ya es un poco, además buscando un tema de coste-beneficio. Si esto no ha explotado todavía, probablemente es porque es caro hacerlo de manera individualizada. Es mucho más barato producir todo igual, ¿no?
Hay otros campos, como os decía, donde efectivamente puede haber problemas de esterilización, si esta es la pregunta, o incluso de fabricación. Yo os decía, la fabricación de medicamentos, el problema que tiene es que tiene que seguir unos estándares muy claros. Se puede fabricar medicamentos, yo creo, y tampoco soy un experto, con impresoras 3D, pero tiene que pasar un proceso de calidad que es difícil de gestionar, ¿vale? Insisto que tampoco soy experto, con lo cual cogeroslo un poco como idea general, no como expertise de alguien que controla este proceso de por qué no se fabrican medicamentos con impresión 3D, o incluso el tema de, o lo que os decía yo, de tejidos, o sea, de emplear ya tejidos para hacer, incluso son tejidos similares a los humanos para complementar ciertas partes o ciertas operaciones. Entonces, yo creo que cada uno, por concluir, cada uno de estos ámbitos está más o menos avanzado y está sujeto a una regulación u otra. Esto es un poco lo que hay que ir viendo, pero si os dais cuenta, el mundo de esto es apasionante y irán apareciendo nuevos materiales, nuevas formas de hacer. Yo creo que coincidiremos que es presente futuro de. Moi ben, moitas grazas, Benigno. Vou pasar a trasladar a última pregunta, xa que acabamos de acabar ás 4 da tarde. Traslado a última pregunta do chat. Pecharemos despois a quenda de preguntas. Pregúntanos, Diego, o seguinte: no campo do procesamento de linguaxe natural, en que aspectos estades a traballar? En que estades interesados? Bueno, muy buena pregunta también. De hecho, fijaros, la inteligencia artificial funciona muy bien, muy bien en el diagnóstico por imagen. Si os conectáis y veis niveles de acierto al diagnosticar una imagen radiológica, te dicen que en ciertas patologías, el cáncer de mama, el algoritmo que diagnostica este tipo de cáncer de mama funciona con la misma precisión que un radiólogo, ¿no? Se está hablando de diagnóstico efectivo en muchos casos y ya lo implementan de serie muchas herramientas. ¿Por qué? Porque es una información muy clarita y ahí funciona muy bien la inteligencia artificial. Lenguaje natural. El lenguaje natural, imprescindible utilizarlo. Bueno, nosotros, por ejemplo, utilizamos lenguaje natural ya simplemente para que alguien que haga un informe clínico lo haga utilizando la voz. Y ahí tenemos, por ejemplo, en radiología, porque hay herramientas que muy bien educadas a ese lenguaje radiológico te aciertan en el 97% de lo que escriben, o sea, de lo que dicen los radiólogos, que utilizan el micrófono, eso se lo traduce en un informe, comprueban que está bien y para adelante, ¿vale? Y eso lo compras, y hay empresas, por ejemplo, en el tema de código de H2050, una de las empresas que era de Valencia nos hizo un reconocedor de voz fantástico para este ámbito y otros. Entonces, ahí lo utilizamos y funciona muy bien, porque además si no funciona a nivel de 97-95% ya te lo tiran, o sea, no les vale a un médico. Cuando empieza a fallar un 15%, olvídate que como tenga que corregir un 15% de lo que escribes, no es válido. Ahí funciona muy bien. ¿Dónde no funciona tan bien y donde la industria no está haciendo un esfuerzo hasta ahora importante? En algo crítico, en hacer la transformación del lenguaje natural al etiquetado de lo que significa, cuando estás analizando, por ejemplo, un informe de alta de urgencias, con qué patologías ha venido el paciente o cuál es su diagnóstico definitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso el lenguaje natural clínico no está entrenado. Al igual que ahora mismo tú coges un móvil y le dices cualquier cosa y prácticamente te entiende, el lenguaje habitual lo entiende bien, el lenguaje clínico, que además es muy preciso, te lo entiende mal. Y claro, equivocarse y decir que en vez de tener una patología tiene otra, si lo das por bueno, cometes un error. Entonces, ahí el lenguaje natural no tiene esa precisión, o sea, las herramientas del lenguaje natural lo que nos hacen es que nos etiquetan esa información de una manera menos precisa. Si no te etiquetan la información de manera precisa, tú no eres capaz después de entrenar, por ejemplo, modelos con inteligencia artificial, porque lo que manejas son codificaciones, ¿vale? O sea, al final el lenguaje natural lo utilizas para transformarlo. Esto es un ejemplo, por ejemplo, algo muy claro.
el médico escribe, el cáncer de mama evoluciona desfavorablemente hacia el estadio 3. Tú tienes que entender eso y acabar codificando qué significa, o sea, en qué nivel de avance está ese cáncer. Si no eres capaz de entender bien lo que te ha escrito, vas a poner mal el avance del cáncer. Entonces, no eres capaz de valorar si el tratamiento ha ido bien o mal. En esto hay dificultades. Lo estamos utilizando en eso. Todo nuestro Big Data, todo lo que está en inteligencia, o sea, todo lo que está en texto no estructurado, que es muchísimo, todos los informes clínicos, todas las notas y demás, van para ahí. Cuando buscas por ejemplo, ¿quién tiene Meniere? Te puede aparecer que el Meniere lo tienes tú, o a lo mejor es un antecedente personal de un familiar tuyo. Esa precisión no la consigue el lenguaje natural. ¿Lo utilizamos? Sí. ¿Etiquetamos con lenguaje natural? Sí. Pero siempre tienes que tener algo más que te confirme que lo que estás entendiendo, que esa herramienta de lenguaje natural te ha dicho, es cierta, pues a lo mejor mirando que tiene una medicación compatible con tener Meniere, ¿no? Esa es la dificultad, ese es el uso, y es el uso importante. Insisto, si queremos entrenar herramientas y emplear la inteligencia artificial en la historia clínica, pasa porque eso funcione bien. Está habiendo poca inversión, porque además en cada idioma hay que entrenarlo de una manera distinta. En inglés son mucho más precisos, en español menos. Moi ben, moitísimas grazas, Benigno. Chegamos xa ao final da xornada. Vexo que está Fernando conectado. Fernando, non sei se queres engadir algunha cousa máis agora ao final. Bueno, pues nada máis, como decíamos ao inicio desta sesión, concluímos este ciclo coa esperanza de que fora do vosso agrado e retomalo o vindeiro ano xa dun sitio presencial. Deixamos para o final esta guinda a cargo de Beni Resón, que agradezo de novo a súa participación, creo que foi moi interesante e moi ilusionante, non? Como tamén Galicia estamos a liderar o sector sanitario, de transformación digital do sector sanitario. Moitísimas gracias, Beni, moitísimas gracias a todos, a Antega tamén por colaborar neste ciclo de conferencias. E nada, nos vemos o vindeiro ano con máis poñentes de temas de tantísima actualidade como a xestión de fondos, a sanidade, a proba electrónica en xusticia ou moitos outros temas que abordamos neste ciclo de 314.pm. Moitísimas grazas. Gracias a todos. Un abrazo.